Estimados estudiantes, hoy comenzamos con la primera clase de solución algorítmica, me refiero a la primera clase teórica, donde conversaremos los conceptos generales de la programación, conversaremos acerca de los pilares fundamentales del desarrollo algorítmico, del pensamiento computacional, que nos van a permitir desarrollar y resolver problemas desde aquí en adelante. Hablaremos específicamente de un tipo de pensamiento, un tipo de modelo de pensamiento llamado pensamiento computacional. Y nos adentraremos en los conceptos de algoritmos y diagramas de flujo. Espero que puedan sentarse y ver con atención cada uno de estos videos. Si tienen cualquier duda, por favor envíenme un correo. Les voy a anotar mi correo. Mi correo es Gutierrez B arroba utalca.cl. Entonces los voy a dejar por aquí. Y ustedes, si es que tienen alguna duda, por favor me pueden contactar. Yo no tengo ningún problema en responderle. Entonces, estaba comentándoles que uno de los pilares fundamentales para resolver problemas desde el punto de vista de la computación es el llamado pensamiento computacional. Y es importante para nosotros, los ingenieros, ingenieros y estudiantes de ingeniería, poder resolver problemas. De hecho, lo que creo es que una vez que acabe la carrera, un ingeniero debería resolver problemas. Esa debería ser su habilidad principal. Si un ingeniero resuelve problemas, significa que en realidad genera un aporte, que construye. La idea es que ustedes aprendan algunas técnicas que les van a permitir justamente resolver problemas. ¿Problemas de qué tipo? Bueno, pueden ser de cualquier tipo. Podría ser problemas de corte computacional, problemas de corte matemático o incluso problemas de la vida cotidiana. Hoy conversaremos acerca de una estrategia de resolución de problemas que en este curso va a ir ligado de la mano de programación, va a ir ligado de varios conceptos de computación. ¿Ok? El pensamiento computacional consiste en resolver problemas, ¿vale? Mediante el uso de algunos conceptos fundamentales de computación. Esto nos va a permitir diseñar sistemas, comprender el comportamiento humano, y la idea es utilizar una secuenciación, es decir, una serie de pasos o instrucciones para poder ir resolviendo los problemas. El pensamiento computacional no es nuevo y se trata de un proceso mental a través del cual una persona se plantea un problema. El problema podría ser cualquier cosa. El problema podría ser cómo preparamos, qué sé yo, un huevo revuelto en la mañana o cómo enviamos un cohete hacia la luna. ¿Sí? Y lo que tenemos que pensar es cómo nosotros diseñamos una solución para alcanzar el objetivo que queremos. Para eso, el pensamiento computacional se basa en algunos pilares que son fundamentales. El primer pilar habla de la descomposición. Les vamos a poner numeritos para tener un orden, ¿ok? El primero es la descomposición. 1. Descomposición. Y consiste en la ruptura de un sistema, ¿sí? O un problema complejo. Básicamente lo que hacemos es dividir el problema grande en problemas pequeñitos de tal forma que sean abordables. Muchos problemas, por muy difíciles que parezcan,
se pueden dividir en problemas pequeñitos o en partes pequeñitas. Entonces, la idea es que nosotros podamos identificar cuáles son esas partes, ¿ok? Y resolverlas de manera por separado, ¿ok? Cada problema se irá resolviendo uno tras otro hasta que solucionemos el problema completo. 2. Patrones. Una vez que ya hemos separado el problema complejo en varios problemas, obviamente pequeñitos, vamos a intentar encontrar características que sean similares entre las partes pequeñitas que ya hemos dividido. Encontrar esta semejanza en los problemas descompuestos va a ayudarnos, obviamente, a resolver el sistema de forma más eficiente. A mis estudiantes siempre les digo que a pesar de que el problema, si tenemos un problema que parece en realidad muy grande, siempre se va a poder descomponer en partes pequeñitas. Eso es importante, eso es importantísimo. Por ejemplo, si tenemos un problema muy grandecito, la idea es que nosotros sepamos que podemos resolver esta parte por separado, esta parte por separado y esta parte por separado. A su vez, si nosotros somos capaces de identificar cuáles son las partes que en realidad forman a cada uno de estos elementos, sería mucho mejor poder resolverlos de manera individual. Así nuestro foco en realidad no se centra en un problema tan grande, sino que nos centramos en cada uno de los detalles de los problemas pequeñitos, ¿sí? Todos los problemas, por muy complejos que parezcan, se pueden dividir, ¿sí? Y eso me hace formular la siguiente hipótesis. Quizás, en realidad, un problema gigante simplemente es la suma, ¿ok?, independiente de problemas pequeñitos que se relacionan. Dentro de mi carrera he aprendido muchas veces que la verdad es que somos capaces de aprender cualquier cosa. Créanme, podemos aprender cualquier cosa. Pero lo que tenemos que hacer es identificar, en primer lugar, cuáles son las bases, cuáles son los elementos pequeñitos, cuáles son los pasos de cada uno de los problemas que nos van a permitir solucionarlo de manera paulatina. Si ustedes intentan solucionar todo el problema de manera grande, no lo van a poder hacer. Bueno, podría. Va a depender, ¿no es cierto?, del tamaño del problema. Pero lo que necesitamos es dividir el problema en partes pequeñitas y atacarlo. Quizás no somos capaces de generar la respuesta para una parte compleja del sistema, sino que somos capaces de generar respuestas para las partes pequeñitas. Eso es importante, ¿ok? Entonces primero descomponemos y luego, cuando buscamos patrones, identificamos en qué se parecen ciertas partes. O sea, por ejemplo, pueden existir secuencias repetitivas, pueden existir elementos que se parecen entre las soluciones, y yo digo, mira, pasa siempre esto, ¿ok?, dentro del sistema cuando sucede este fenómeno, ¿ok? Tenemos descomposición, es dividir el problema en varias partes pequeñitas. Patrones es entender esas partes pequeñitas y relacionarlas. La miramos, las partes pequeñitas, y nos preguntamos, ¿se parecen en algo? ¿Será que se parecen en algo? Y si es que se parecen en algo, rescatamos ese algo en que se parece y decimos, miren, está siguiendo un patrón. Significa que cuando pasa esto, en general tiende a pasar este otro fenómeno. Eso es importante. Luego vamos a hablar de la abstracción. Paso número 3. Abstracción. La abstracción se refiere a centrarse en la información que es relevante. Muchas veces también existe un exceso de información que evita que seamos capaces de ver lo realmente importante. Entonces, hay que dejar
justamente de lado aquellas características que son irrelevantes, que son innecesarias. La pregunta es, ¿cuál es la información importante entonces? En la abstracción se trata principalmente de las características generales, que básicamente son comunes a cada elemento, en lugar de detalles que sean demasiado específicos. Lo que vamos a hacer es fijarnos realmente si es que existe otra información dando vuelta en nuestros problemas. Nosotros vamos a identificar cuál es la información que realmente tenemos que tomar en cuenta y cuál es la información que realmente está sobrando. O no significa que sobre, pero yo puedo realizar, por ejemplo, un ranking de las prioridades de los problemas que tengo que ir construyendo. ¿Ok? Eso es importante. Y finalmente, luego de contar con las características generales, se debe crear un modelo del problema. Necesitamos buscar alguna solución y para eso llegamos acá, a los algoritmos. Vamos a conversar exactamente en este tutorial, en esta clase, acerca de este concepto de algoritmo. Así que lo vamos a dejar un poquito aquí, a la espera, porque nos vamos a centrar en eso. Algoritmo, bueno, va a estar ligado entonces a cómo yo voy a resolver el problema que en realidad estoy tratando de atacar. Entonces, luego de dividir el gran problema en en pedacitos pequeños, tenemos que identificar cuáles son las similitudes. Primero aquí identificamos cuáles son las similitudes entre las partes pequeñitas. Vamos a centrarnos en los detalles pertinentes. Vamos a dejar atrás cualquier información relevante o irrelevante, disculpe. Entonces, en este momento ha llegado el tiempo, ¿no es cierto?, de desarrollar las instrucciones para generar la solución definitiva a nuestro problema. Entonces, siempre tratemos de descomponer, identificar patrones, eliminar la información que no es necesaria, o no simplemente eliminarla, sino que la podemos dejar un poquito de lado y luego cuando resolvemos los problemas principales terminamos de resolver el resto. Y finalmente la respuesta, la solución va a ser a través de algoritmos. Vamos a hablar específicamente, y yo sé que hasta el momento ustedes están expectantes porque no saben lo que es un algoritmo, pero tranquilos, luego de esta clase estoy seguro de que ustedes van a saber de qué se trata un algoritmo. Por el momento vamos a entender a los algoritmos como si fueran la solución al problema. ¿Ok? Desarrollar este pensamiento computacional en realidad es bastante útil. No solamente para las personas que se envuelven en los aspectos computacionales, sino que para cualquier persona que tenga algún problema. El problema, valga la redundancia, es que todas las personas tienen problemas. Entonces, manejar este tipo de estrategias para resolver problemas va a ser bastante importante. Es útil para todas las personas, ¿ok? Esto es útil para todos. Es útil para ustedes como estudiantes de ingeniería. Se ha demostrado además que las personas que adquieren la habilidad de poder resolver problemas a través del pensamiento computacional, de utilizar estructuras lógicas para descomponer el problema, ¿ok? Mejoran las competencias laborales y tienen bastantes beneficios para las carreras en prácticamente todos los sectores, ¿ok? Incluso en la empresa donde ustedes se desenvuelven, o si ustedes tienen su empresa más adelante, o si necesitan desarrollar un problema, identificar justamente estos pasos los van a servir. Además, va a impulsar a que ustedes
piensen un poco, entiendan cuáles son los aspectos que se generan dentro de un problema y cómo solucionarlo, cuáles son las partes que quizás podemos cambiar. Además, vamos a contribuir a reconocer la posibilidad de impulsar técnicas computacionales de una manera novedosa. Ahora, algunas personas se preguntan, por ejemplo, la verdad es que a mí me cuesta un montón poder resolver problemas de forma novedosa, de forma intuitiva, utilizando la razón, ¿ok? ¿Cómo puedo desarrollar el pensamiento computacional? Esto parece un poco abstracto, ¿no es cierto? Casi como si fuera una filosofía. La verdad es que no es una filosofía y lo vamos a ver. Es bastante conciso, es bastante preciso. ¿Cómo lo podemos desarrollar? Por ejemplo, bueno, aquí le he dejado algunos tips. Existen varios juegos, ¿sí? O muchos juegos que permiten desarrollar justamente este tipo de habilidades lógicas, de eventualmente plantearse un problema, tratar de descomponerlo en parte y resolverlo a través de diferentes pasos. Aquí hay, por ejemplo, este juego, ustedes ya lo conocen, bueno, no sé si lo conocen todos, se llama Sudoku. También tenemos este jueguito por aquí que se llama ajedrez, que es bastante conocido, ¿no es cierto? Emula la batalla entre dos reinos diferentes, ¿no es cierto? Dos jugadores que tienen sus piezas. Y la verdad es que impulsa el desarrollo justamente de este tipo de habilidades porque pone a pensar a cada uno de los jugadores en cómo lograr cada uno de los objetivos que se plantea. No solamente a nivel global, porque obviamente el objetivo es ganar la batalla, sino que en cada una de las jugadas hay un objetivo intrínseco, hay un objetivo elemental. Entonces, además, van a plantearse, ¿no es cierto?, el objetivo y van a plantear una serie de pasos para poder lograr su objetivo. Por ejemplo, para las personas que saben jugar ajedrez y para las que no saben, se los recomiendo de todas formas. Por ejemplo, si un peón quiere llegar a coronar, significa que una pieza como esta va a tener que llegar al fin del tablero. Tengo que cumplir con una serie de pasos, ¿ok? Y para poder lograr eso, probablemente voy a tener que hacer que mi oponente mueva sus piezas de tal manera, voy a tener que posicionarme, voy a tener que pensar cómo mi oponente está pensando, ¿ok? La idea es meterte en el problema tanto del Sudoku o del ajedrez o del juego que ustedes estén jugando y plantearse un objetivo y evaluar cuáles son los pasos para poder ir justamente resolviendo el problema. ¿Cuáles son los pequeños problemitas que en realidad están involucrados? Quizás si yo veo el problema de manera genérica, ¿ok? De manera genérica voy a tener problemas, lo que tengo que ver cuáles son los problemas de manera individual. Y luego, una vez que resuelvo los problemas de manera individual, voy atacando las siguientes partes. ¿Sí? También, bueno, existen muchas alternativas, incluso hoy en día existen algunos elementos tecnológicos que ayudan mucho a que no solamente los estudiantes de ingeniería, sino que incluso estudiantes de enseñanza media, estudiantes de enseñanza básica o cualquier persona pueda entender cómo es este mundo del pensamiento computacional, cómo es el mundo de la programación. Puse aquí un dibujito. Bueno, esta es la imagen de un robot de código abierto. En realidad está disponible en el mercado. Ustedes lo pueden comprar y justamente comenzar a jugar con él para eventualmente darle algunas tareas, lograr algunos objetivos, programarlo una vez que ya tengan un poquito de conocimiento de programación, etcétera, etcétera. Y estas herramientas ya están disponibles para cualquier persona.
cosa que hace 10 años atrás era casi imposible. O sea, tener un robot de código abierto era prácticamente imposible. Ahora contamos con muchas herramientas tecnológicas que justamente nos ayudan a resolver el problema. Ahora sí que llegamos al punto en que les cuento de qué se trata esto de los algoritmos. Habíamos visto que los algoritmos eran una parte o un pilar fundamental dentro del pensamiento computacional. De hecho, es el paso 4, ¿lo recuerdan? Nosotros descomponemos el problema, ¿sí? Paso 1, luego identificamos cuáles son las partes que se parecen entre los problemas pequeñitos, ¿no es cierto? Eliminamos la información innecesaria y luego concretamos. Y concretar me refiero a diseñar una estrategia para resolver el problema. Si nos vamos a la definición, bueno, existen muchas definiciones, pero la definición que aquí aparece es una definición bastante simplecita y dice que un algoritmo es un conjunto ordenado de pasos para solucionar un problema. ¿Qué? ¿Sí? Así mismo como lo yo. Es un conjunto ordenado de pasos para solucionar un problema. ¿Qué? La verdad es que es un concepto tan genérico y que en realidad es súper fácil de entender porque en realidad se aplica a cualquier cosa. Por ejemplo, si necesitamos, no lo sé, cepillarnos los dientes en la mañana, el objetivo es cepillarnos los dientes. Y si yo soy capaz de describir paso a paso cada una de las instrucciones que necesito para cepillarme los dientes, acabo de crear un algoritmo. ¿Cómo? O sea, ¿es posible crear un algoritmo para cepillarme los dientes? Sí. Puedo crear un algoritmo para cepillarme los dientes. O sea, toda la instrucción necesaria para cepillarme los dientes. Puedo tener un algoritmo para levantarme en la mañana. Claro. ¿Sí? Y aunque la palabra algoritmo suena muy complicada para algunas personas, la verdad es que no lo es. Y nosotros hemos utilizado algoritmos siempre. A los algoritmos los utilizan, por ejemplo, todas las personas que les gusta la cocina. Todas las personas que les gusta la cocina siguen instrucciones. Siguen muchos pasos, ¿no es cierto? O pocos, dependiendo de lo que cocinen, ¿no? Y si tienen una lista con todas las instrucciones, esa lista con todas las instrucciones, paso a paso, con el detalle, se llama algoritmo. Entonces yo podría tener un algoritmo para escribir una carta, yo podría generar un algoritmo para hacer las tareas, para ver los videos de solución algorítmica, podría tener un algoritmo para lo que quiera. Lo que sí, bueno, existen algunas restricciones. El algoritmo tiene que tener sí o sí un inicio y un fin. ¿Ok? Tiene que ser o funcionar de manera secuencial. Vean aquí, paso 1. Disculpen, paso 1, paso 2, paso 3 y fin. Y también tiene que ser reproducible. Es decir, si yo creo un algoritmo para, qué sé yo, lavarme los dientes y lo anoto en una hojita, esa secuencia de pasos tiene que servir para cualquier persona y por lo tanto cualquier persona podría ver la hojita y lavarse los dientes de la misma forma en que lo hago yo. Por lo tanto, así de simple, un algoritmo es una secuencia de pasos para resolver un problema determinado. Ahora, veamos por ejemplo algunos ejemplitos de algoritmos. Ya les estaba haciendo un spoiler. Por ejemplo, una receta de cocina bastante sencillita.
diseñemos un algoritmo para hacer un huevo revuelto. ¿Cómo, profe, vamos a hacer un algoritmo para hacer huevos revueltos? Yo pensaba que aquí, en este curso, nosotros hablábamos, hablábamos cosas de computación, íbamos a hablar de procesadores, íbamos a hablar de robots, íbamos... ¿No? Primero vamos a aprender la base de la programación, la base de la computación. Y lo primero es lo primero. Así que, para poder trabajar necesitan un lápiz y un papel y simplemente ganas. Entonces, ¿diseñemos un algoritmo para hacer un huevo revuelto? Sí, me parece bien. ¿Qué es lo que necesitamos? Vamos a hacer una lista entonces con todos los elementos que necesitamos para el huevo revuelto. ¿Les parece? Bien. Por ejemplo, paso 1. Necesitamos numerarlos, ¿ok? El primer paso para hacer un huevo revuelto, ¿cuál creen que podría ser? Miren, yo creo que puede ser abrir el refrigerador, abrir el refri, sacar un huevo. Yo me voy a cocinar solamente un huevo. Bueno, si alguien quiere comer 2 huevos, no hay problema. 3. Poner el sartén en la cocina, ¿les parece? En la cocina. 4. Prender el fuego. 5. Echar aceite en el sartén, ¿no? Está bien. Me equivoqué. Echar aceite. Aquí está. Echar aceite en el sartén. Fíjense que para los que no saben preparar un huevo revuelto ya lo están aprendiendo. Quebrar el huevo, supongo, ¿no? 6. Vamos a quebrar el huevo. Lo pueden quebrar sobre la mesa, sobre el sartén, pero bueno, lo vamos a colocar sobre el sartén. 7. Revolver, supongo, ¿no? Por eso son huevos revueltos. 8. Le ponemos sal, ¿no? ¿Quién se nos olvida? Bueno, apaguemos el fuego, ¿no? Y 9, disculpen, 10. Servir. ¿Podríamos generar un algoritmo con servir? Sí, claro. Pero acabamos de crear nuestro primer algoritmo. Así de simple, con un lápiz y un papel. Entonces ustedes podrían generar algoritmos básicamente de lo que quieran. En el curso, de hecho, van a tener que generar algoritmos con diferentes elementos. Algoritmos que sean un poco más matemáticos, algoritmos que sean un poquito más complejos. Eventualmente algunos en donde hay alguna decisión que tomar. Pero la idea es exactamente la misma. ¿Qué cosa importante? Fíjense que cumplimos justamente con las leyes para poder concretar lo que es un algoritmo. El primer elemento es que tenga inicio y fin. Tiene un inicio, claro, comenzamos con abrir el refri, y el fin es cuando ya servimos
el huevito. Luego, si miramos un poco cuáles son las reglas, tiene que ser secuencial. ¿Es secuencial? Sí, es secuencial porque parte en el paso 1, ¿no es cierto? Y termina en el paso 10. Por lo tanto, es secuencial, tiene un inicio, tiene un fin y se encuentran por lo menos los detalles para poder seguir las instrucciones. De todas formas, si alguien quiere leer nuestra receta, nuestro algoritmo de cómo realizar un huevo o un huevo revuelto, simplemente va a leer y a partir de eso, listo, ya tiene su huevo revuelto. Veamos otro ejemplo. Un ejemplo que sea un poquitín más matemático. Calculemos el área de un triángulo. ¿A alguien se le ocurre cómo podemos calcular el área de un triángulo? Yo creo que debe ser bastante simple para ustedes, pero hay que hacerlo. Entonces, primero, lo que recomiendo yo cuando estoy frente a un problema es siempre tratar de generar algún modelo, algún bosquejo, algún dibujo. A mí me gusta dibujar un poco, aunque soy malo haciéndolo, pero me gusta dibujar porque así entiendo mucho más de qué va la cosa. Ahora, miren. Necesito calcular el área de un triángulo. Entonces lo primero que debería hacer yo, antes de comenzar cualquier cosa, es dibujar un triángulo. ¿Les parece? Dibujemos un triángulo. Bien, tengo mi triángulo. Para calcular el área, yo sé que la base por la altura dividido en 2, ¿no? Entonces, voy a tener la base. Bueno, lo escribí al revés, ¿no? Yo debería haber dejado la base como esta. No tenía mucho sentido. Bueno, la base por la altura da lo mismo. Puedo poner X y Z, lo que quieran. Voy a poner A y B. ¿Vale? La base por la altura y simplemente lo tengo que dividir por 2. Y lo que voy a intentar ahora entonces calcular es justamente el área. Pregunta: ¿puedo generar un algoritmo para determinar el área de un triángulo? Sí lo puedo hacer. ¿Hay problema en eso? Ningún problema. ¿Qué necesito? Fíjese que en este caso necesito algunos datos. Necesito las características del triángulo. Son entradas a nuestro modelo. Vamos a hablar de que en general los modelos van a tener entradas, van a tener salidas, van a haber algunos procesos. Por ejemplo, algunos cálculos entre medio. Y los problemas que nosotros vayamos tratando en general siempre van a ir complejizándose un poquito más. Entonces, veamos. Paso número 1. Por ejemplo, podríamos obtener, ¿no es cierto?, el lado A y el lado B. ¿Les parece? Entonces, primero, las medidas o vienen dadas desde algún lado o simplemente yo las estoy obteniendo. Entonces, primero, necesito generar A, generar B, tengo A y tengo B. ¿Qué necesito? Tercer paso. Como en la fórmula es A por B dividido en 2, la base por la altura dividido en 2. Entonces necesito multiplicar A por B. Finalmente, cuarto paso, dividir por 2. Y fin. La verdad es que es un ejemplo bastante pequeñito, bastante sencillo, pero
nos ayude a entender cuáles son los pasos. 1. El problema en general es cómo calculamos el área. Problemas pequeñitos, descomponemos el problema, es que necesitamos A, necesitamos B. En este caso yo escogí generarlo, o sea, la propia persona que va a utilizar el algoritmo, ¿no es cierto?, va a tener que generar A y B, luego multiplicamos A y B y luego dividimos por 2. Paso 1, 2, 3 y 4. Cualquier persona que quiera replicar nuestro algoritmo lo va a poder hacer. Tiene un inicio, tiene un fin y listo. Muy sencillito. Ya tenemos el algoritmo, por ejemplo, para calcular el área de un triángulo. Pero la realidad es un poco distinta a los problemas pequeñitos que acabamos de ver, porque los algoritmos de la realidad, ¿no es cierto?, de nuestra vida cotidiana, son un poco más complejos. Aquí, claro, me fui al extremo y traje un cajero automático completo. Tengo un cajero automático. Se ve como un cajero automático. Fíjense que un cajero automático es una máquina, ¿ok?, que ya ha sido programada. Significa que ya alguien creó todos los algoritmos, creó todos los mecanismos, creó las diferentes series de pasos para cada una de las acciones que el usuario podría generar. Los algoritmos que nosotros vamos a ver van a ser, en este curso, van a ser algoritmos mucho más parecidos a este tipo. En donde existe la interacción de un usuario, ¿ok?, y una máquina. La máquina es la que nosotros estamos intentando diseñar. Nosotros vamos a intentar diseñar un sistema que pueda responder a los usuarios. Por lo tanto, va a tener entradas, va a tener salidas. Imaginen ustedes que van al cajero automático. Espero que todos conozcan un cajero automático y que alguna vez hayan ido al cajero automático. Vean que cuando ingresan la tarjeta, les pide, de hecho, el cajero automático una clave, ¿sí? Entonces, el cajero automático les envía un mensaje, ¿sí? Es una salida. El sistema le está enviando un mensaje. Por favor, por ejemplo, en este caso dice que inserte su tarjeta. Una vez que insertamos la tarjeta, nos va a preguntar por la clave. Vamos a tener que ingresar los datos de la clave. ¿Sí? Eso hasta que agotemos los intentos o hasta que en realidad acertemos a la clave verdadera. Podrían pasar esas dos cosas, ¿no? Entonces va a haber un usuario, ¿ok?, que va a ingresarle cosas al sistema. Recuerden el ejemplo en donde calculábamos el área del triángulo. Necesitamos A, necesitamos B. Y detrás de esto hay un algoritmo que va a operar, por ejemplo, comparando los caracteres, ¿no es cierto?, que nosotros acabamos de ingresar con la contraseña real que está almacenada, ¿no es cierto?, en la tarjeta de alguna forma. Entonces, si yo pudiera segmentar o pudiera dividir cuáles son los procedimientos en realidad comunes a todos los algoritmos, yo diría que hay entradas. Las entradas en este caso son las que están ligadas. A ver, vamos a poner una flechita. Las entradas son las que están ligadas un poquito más gorda al usuario. Son las entradas del usuario, ¿ok? Eso ténganlo en cuenta. Las salidas son las salidas del sistema, ¿sí? Por ejemplo, esta lectura es una salida. El sistema está entregando una salida al usuario, ¿ok? Y el usuario está entregando una entrada cada vez que digita elementos en el teclado, ¿ok? Van a haber procesos que están que son parte, ¿no es cierto?, del algoritmo,
por ejemplo, la comparación, ¿no es cierto?, de la contraseña, o poder determinar cuánto dinero va a quedarle al usuario después de un giro. Eso van a ser elementos que obviamente están por detrás. Van a haber ciclos que tienen que iterar. Vamos a conversar sobre esto porque son parte importante de este curso, tanto los ciclos como las decisiones. O sea, existen algoritmos que en realidad no son lineales, ¿sí?, sino que van a depender de algunas características. Por ejemplo, si nosotros generamos el algoritmo para lavarnos los dientes y no hay pasta de dientes, ¿qué es lo que podemos hacer? Podríamos ir a comprar pasta de dientes. ¿Ok? Entonces, podríamos tener una solución no solamente con una secuencia única, sino que en realidad podría depender de ciertas variables. A la vez, existen elementos que podrían repetirse dentro de nuestro algoritmo muchas veces. Un cálculo, por ejemplo, que necesita repetirse muchas veces. Por ejemplo, si quiero generar, no sé, el algoritmo para determinar n factorial, voy a tener que empezar a multiplicar muchas veces, ¿no?, dependiendo del valor de n. Y por lo tanto, voy a tener que recurrir a algún mecanismo que me permita hacer eso. Vamos a ver en este curso estructuras computacionales que nos van a permitir además almacenar los datos en el computador. Y vamos a comenzar hablando sobre este tema importante que son los diagramas de flujo. ¿Cómo representamos nosotros a los algoritmos? Es a través de un diagrama de flujo. Entonces, yo lo primero que les voy a presentar a ustedes es un problema. Siempre va a ser así. Un problema. Un problema. 2. Ustedes van a tener que utilizar pensamiento computacional para justamente identificar cuáles son las partes de ese problema y generar un algoritmo. Ese algoritmo lo vamos a representar a través de un diagrama de flujo. Y en la parte 2 de este curso, estos diagramas de flujo los vamos a transformar a código que va a ser interpretado por alguna máquina. En este caso, el código o el lenguaje que vamos a utilizar es Python. Este es el lenguaje de programación. Vamos a conversar también qué es un lenguaje de programación. Si hay algo que no entiendan, no se preocupen porque también más adelante vamos a ir aclarando diferentes conceptos. Entonces, aquí está la definición. Es una definición que yo escribí bastante corta de lo que es un diagrama de flujo. Es la representación gráfica de un algoritmo. Entonces, siempre vamos a tener un inicio, siempre vamos a tener un fin. Dentro de esta nube que escribí aquí, que no tiene nada, vamos a escribir todos los procedimientos que involucran al algoritmo. Y siempre vamos a leer desde arriba hacia abajo, de manera secuencial, cada una de las actividades, cada uno de los procesos que se involucran dentro del diagrama. La idea es justamente que ustedes, igual que la niña que aparece aquí, genere sus ideas, ¿no es cierto? Y las transforme, disculpen, en un diagrama de flujo. De tal manera que yo y todo el resto de personas pueda interpretar sus ideas de una forma concisa y objetiva. En la siguiente clase ya comenzaremos a trabajar con los diagramas de flujo como tal. Realizaremos los primeros diagramas. Les comentaré cómo el computador luego interpretará estas instrucciones. Cuáles son las partes importantes dentro de un diagrama.
cuáles son los elementos y cómo se distinguen entre cada uno de estos procedimientos. Así que los invito a seguir participando del curso. Insisto, si tienen cualquier duda, por favor, háganmela llegar. Vamos a ir avanzando de a poco. Hasta el momento solo necesitan lápiz y papel. ¿Qué es lo que aprendimos hoy día? Hoy aprendimos de manera rapidita, recuérdenlo. Aprendimos sobre pensamiento computacional. ¿Cuáles son las estrategias o cuál es la estrategia que deberíamos seguir? Dividir, ¿no es cierto?, cada una de las partes pequeñas del problema general, identificar cuáles son los patrones que existen, eliminar información innecesaria y luego plasmar esto a través de una solución. Esa solución se llama algoritmo y es el conjunto de pasos para lograr solucionar el problema o lograr un objetivo. Estos algoritmos, ¿cómo los representamos? A través de diagramas de flujo. Y a partir de la próxima clase ya comenzaremos con nuestros primeros diagramas de flujo. Así que espero que la clase les haya gustado. Un saludo y que estén muy bien. Nos vemos.